Hola amigos y bienvenidos a Apologética con Marta. Hoy vamos a continuar con el segmento número 17 del estudio en Cristología y en el enfoque de hoy estudiaremos la impecabilidad de Cristo. Si es la primera vez que escucha este programa, puede encontrar todos mis programas radiales en podcasts visitando mi página en línea apologeticaconmarta.org y yendo al enlace de programas radiales en archivo. También puede encontrar los programas radiales en Facebook bajo Apologética con Marta. Nuevamente el sitio en línea es apologeticaconmarta.org. ¿Qué es impecabilidad? Impecabilidad de Cristo se refiere a que Cristo nunca cometió pecado alguno. Si Cristo hubiese pecado, entonces hubiese sido imposible que Él fuera nuestra oveja perfecta del sacrificio para el perdón de nuestros pecados. Algunos teólogos creen en la pecabilidad de Cristo, o sea, que era posible para Cristo poder pecar, aunque no pecó, mientras otros creen en la impecabilidad de Cristo, en que era imposible para Cristo pecar, ya que en Él habita naturaleza divina y naturaleza humana. La preocupación radica en que si Cristo no podía pecar, entonces, ¿cómo Él podía identificarse con nuestras debilidades? Y si Él no podía pecar, entonces, ¿cuál es el punto de Él haber sido tentado 3 veces en el desierto? Quiero aclarar que este debate intramural no es si Cristo pecó o no. Está bien claro que Cristo absolutamente fue perfecto y Cristo nunca pecó. El debate es si Él era capaz o si existía alguna posibilidad de que Él pecara. En 1 de Pedro 2, verso 22, dice que Cristo no cometió ningún pecado, ni hubo engaño en su boca. Ahora, ¿puede una persona que es impecable ser tentada? Cristo no cometió pecado ya que Él no poseía una naturaleza pecaminosa. Recuerden que en la encarnación, la Virgen María fue inseminada por el Espíritu Santo, no por la semilla de un hombre. Por lo tanto, Jesucristo no heredó la naturaleza pecaminosa que se transmite por la semilla del hombre. Ya que Él no heredó esa naturaleza pecaminosa, entonces cualquier tentación hacia Él sería una tentación que venía de afuera y no de adentro de Él. En Cristo no existía una atracción hacia el pecado, no importa cuán profunda era su necesidad en su naturaleza humana. La persona de Cristo sí fue tentada, sí sufrió hambre en el desierto, sufrió soledad y dolor. En Hebreos 4, verso 15 dice, porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado en todo de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. Cristo poseía una naturaleza humana. Santiago 1, verso 13 nos dice que nadie al ser tentado diga, es Dios quien me tienta, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni tampoco tienta Él a nadie. Pero, por un lado, Cristo fue tentado en su humanidad, en muchas maneras. Y por el otro lado, la naturaleza divina de Cristo no podía ser tentada porque Cristo es Dios, quien no puede ser tentado. Mientras que su naturaleza humana era sujeta a tentación, su naturaleza divina no era sujeta a ser tentada. Ahora, si Cristo poseía ambas naturalezas, ¿podía ser Él realmente tentado si Él era impecable? Jesús podía ser tentado. La tentación es algo externo, no interno. Pero si en Jesús existía un poder infinito interno para resistir cualquier tentación, entonces Jesús es impecable. Las tentaciones dependen de una susceptibilidad a pecar. Si uno es susceptible a pecar, las tentaciones son de detrimento. Pero para un ser como Cristo, que es omnipotente,
Su omnipotencia hace irrelevante cualquier tentación. La omnipotencia de Cristo en su divinidad es igual a la omnipotencia del Padre. Y es imposible para Dios pecar. Dios habita en Cristo en toda su plenitud. El teólogo William Shedd indica que impecabilidad es inconsistente con tentabilidad. O sea, que es incorrecto decir que una persona que no puede pecar no puede ser tentada a pecar. O sea, es lo mismo que decir que porque un ejército no puede ser derrotado, entonces no puede ser atacado. Aunque un ejército no puede ser derrotado, ese ejército sí puede ser atacado. Similarmente, Cristo, aunque no podía ser derrotado y caer en pecado, él sí podía ser tentado. La tentabilidad depende de uno ser susceptible, mientras que la impecabilidad depende de la voluntad. Como humano, Jesús estaba sujeto a recibir tentaciones físicas y mentales exteriormente, como en las tentaciones en el desierto. Pero Jesús no tenía manera interna de ser tentado, como en las áreas de lujuria, de envidia y en otras maneras, ya que internamente su naturaleza era incorrupta. Las tentaciones hacia Jesús fueron reales y fueron fuertes, pero su determinación, su obediencia y santidad eran más fuertes que cualquier tentación, lo que lo hacían impecable. O sea, Jesús era tentable, pero impecable. Jesús fue tentado externamente, pero no internamente, porque no tenía una naturaleza pecaminosa. Satanás le propuso actos de pecado y desobediencia, pero Jesús no participó en ninguno. Ni siquiera entró en un debate en cómo podía salirse con la suya. No al pecado era un no firme al pecado. No importó su hambre, ni su debilidad, ni su cansancio en un cuerpo humano. Jesús fue tentado y permaneció sin pecado. Es en contra de la naturaleza de Cristo en cometer algún pecado. El pecado es una violación de la ley y de la santidad de Dios. Si Jesús es Dios, es imposible que Él viole su propia ley y su propia naturaleza de santidad. Fíjate que el uno ser tentado no es pecado. Una persona puede tentarte con algo que no tienes deseo en absoluto de hacer, como robar un banco. Aunque tú no tengas el deseo en absoluto de ser partícipe, aún puedes ser tentado si alguien pone esa posibilidad delante de ti. Hay dos definiciones de uno ser tentado. La primera, que alguien o algo fuera de ti sugiera algo pecaminoso, o que tú internamente por tu naturaleza pecaminosa sugieras algo pecaminoso. Y número dos, la segunda, que actualmente consideres participar en un acto pecaminoso y en los posibles placeres y consecuencias de ese acto a un nivel que el acto ya ha tomado lugar en tu mente y en tu corazón. En la primera definición no se describe un acto pecaminoso, pero la segunda definición sí. Cuando fijas la mente en algo pecaminoso y consideras la manera en cómo puedes llevarlo a cabo, ya ahí has cruzado la línea en pecado. En la primera definición es como uno estar encerrado en un búnker en donde nada que contamina o destruye puede entrar. Uno tiene control de no permitir que entre algo dañino y destruya a uno en el búnker. Pero en el segundo caso, sería uno estar en ese búnker y abrir las puertas voluntariamente a todo lo que contamina y destruye a uno mismo. En el caso de Cristo, Dios vino en forma humana y su cuerpo humano es como un búnker con el cual Él voluntariamente no permitió que pecado alguno contaminara o destruyera su cuerpo. Cuando las tentaciones vinieron hacia Él constantemente, como Él era Dios, con su inmutabilidad, con su omnipotencia y con su omnisciencia, Él no permitió pecado alguno que penetrara en su vida como humano. En el caso de Adán, el primer hombre, recuerda que él no era divinidad y él no poseía en su naturaleza ningún atributo divino.
y con su libre albedrío cayó en pecado y desobediencia. Un mero ser humano no puede salvar, pero Dios mismo, quien tomó forma humana, puede salvar. Y Jesucristo, humano, pero también inmutable, omnisciente y omnipotente, puede con esos atributos ser impecable. En Colosenses 2, verso 9 dice que toda la plenitud de la divinidad habita en forma corporal en Cristo. Veamos entonces qué nos dice la Biblia sobre estos tres atributos de inmutabilidad, de omnisciencia y omnipotencia en Cristo que hacen que a Cristo no pueda pecar. Inmutabilidad quiere decir que Dios no cambia. La Biblia nos da muchos versos que nos enseñan sobre inmutabilidad de Dios y la lista de estos versos aparecen en mi página en línea y en Facebook junto con el audio del programa para el que desee obtener estas referencias. Simplemente no voy a nombrar los versos aquí porque sería muy largo. Cristo es el mismo siempre, por toda la eternidad. La Biblia nos dice que Dios no es un simple mortal para mentir y cambiar de parecer. ¿Acaso no cumple lo que promete ni lleva a cabo lo que dice? En verdad, el que es la gloria de Israel no miente ni cambia de parecer, pues no es hombre para que se arrepienta. Todos perecerán, pero Dios permanece para siempre. Dios es siempre el mismo y sus años no tienen fin. En el principio, el Señor afirmó la tierra y los cielos son la obra de sus manos. El Señor no cambia, pero los seres humanos cambian la gloria del Dios inmortal por imágenes que son réplicas del hombre mortal, de las aves, de los cuadrúpedos y de los reptiles. Dios hizo promesas y juramento para que mediante la promesa y el juramento, que son dos realidades inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un estímulo poderoso los que, buscando refugio, nos aferramos a la esperanza que está delante de nosotros. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Nuestra esperanza es la vida eterna, la cual Dios, que no miente, ya había prometido antes de la creación. Toda buena dádiva y todo don perfecto descienden de lo alto, donde está el Padre que creó las lumbreras celestes y que no cambia como los astros ni se mueve como las sombras. Todos estos versos nos indican que es imposible que Dios cambie. Sus promesas y sus juramentos tampoco cambian. Dios no puede actuar de manera contraria a su naturaleza, y en su naturaleza Dios es inmutable. Jesús, siendo Dios, tampoco cambia, por lo que en su naturaleza, para Él es imposible pecar. El otro atributo de Jesús que no permite que Él caiga en pecado es su omnisciencia. Nota esto, si Jesús es inmutable y no sufre cambio, su omnisciencia tampoco sufre cambio. Al Jesús añadir humanidad a su persona, no quiere decir que Él cambió y se despojó o minimizó su omnisciencia. Ningún atributo de Dios puede cambiar porque Él es inmutable. Con su omnisciencia, Jesús, quien es Dios, conoce todo pasado, presente y futuro. La Biblia dice que el Señor vio que la maldad del ser humano en la tierra era muy grande y que todos sus pensamientos tendían siempre hacia el mal. Nadie puede impartirle conocimiento a Dios. Solo Él es quien juzga a las grandes eminencias. No existe falsedad en las palabras de Dios. Él es la sabiduría en persona. Solo Dios conoce cómo las nubes se mantienen suspendidas en el cielo. El Señor sabe cuándo te sientas y cuándo te levantas. Aún a la distancia, Él lee tus pensamientos. Él conoce tus trajines y tus descansos. Él está familiarizado con todos tus caminos. El Señor lo sabe todo aún antes de que tú digas la primera palabra. Él determina el número de las estrellas y a todas ellas les pone nombre. Excelso es nuestro Señor y grande es su poder. Su entendimiento es infinito.
El Señor anuncia el fin desde el principio. Desde los tiempos antiguos, Él anuncia lo que está por venir. El Señor dice que sus propósitos se cumplirán y que Él hará todo lo que desea. El Señor es el Dios eterno, creador de los confines de toda la tierra. No se cansa ni se fatiga, y su inteligencia es insondable. Las cosas pasadas se han cumplido, y ahora Dios anunció cosas nuevas antes de que sucedan. Dios sabe todo lo que necesitas antes de que se lo pidas. Dios tiene contado todos los cabellos de tu cabeza. Las riquezas de la sabiduría y del conocimiento de Dios son profundas. Sus juicios son indescifrables y sus caminos impenetrables. A los que Dios conoció de antemano, también los predestinó a ser transformados según la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. En Cristo también fuimos hechos herederos, pues fuimos predestinados según el plan de aquel que hace todas las cosas conforme al designio de su voluntad. Ninguna cosa creada escapa a la vista de Dios. Todo está al descubierto, expuesto a los ojos de aquel a quien hemos de rendir cuentas. La omnisciencia de Dios es infinita. Jesús es Dios y su omnisciencia es infinita. Con mucha frecuencia, el pecado atrae en la ignorancia del que es tentado. Cristo, siendo omnisciente, conoce los efectos del pecado. Con su sabiduría infinita, Cristo podía ver la realidad de la profunda corrupción y las consecuencias del pecado en plena luz, y a la misma vez, con su poder infinito, Él podía resistir la tentación, por lo que muestra que Cristo no podía pecar. La omnipotencia de Cristo es otro atributo que hace que Cristo sea impecable. Debido a la inmutabilidad de Dios, o sea que Dios no cambia, Cristo, quien es Dios, tampoco cambió en su omnipotencia. Su omnipotencia no disminuyó ni cesó de existir. Su omnipotencia fue siempre la misma que Él tenía por toda la eternidad. La naturaleza humana de Cristo no era omnisciente, pero la naturaleza divina de Cristo sí era omnisciente. Por eso, cuando se le preguntó cuándo sería el fin del mundo, su respuesta a sus discípulos fue en su naturaleza humana. La pecabilidad siempre implica una debilidad de parte de la persona que es tentada. Una persona capaz de pecar es débil ante las tentaciones, mientras que la naturaleza humana de Cristo por sí sola podía ser pecable y sujeta a tentación. Debido a que estaba en unión con la naturaleza divina de Dios, la persona de Cristo, con la omnipotencia divina, era impecable. La omnipotencia de Dios significa que Dios tiene poder ilimitado. Cuando Dios vino en forma humana, su poder ilimitado no cambió, no disminuyó ni cesó. Cristo solo le puso un velo temporero a todo su poder y a toda su gloria para habitar en forma humana con su creación y ejecutar el plan de salvación mediante Él mismo. Jesús es Dios y Él tiene todas las cualidades de deidad en forma infinita, aunque puso todas esas cualidades en exhibición en forma limitada cuando Él vino a la tierra. Ahora, Cristo está en el reino de Dios con una naturaleza verdaderamente humana. Si Cristo es impecable en el cielo, porque Él es quien es, entonces es cierto que Cristo fue impecable en la tierra, porque Él fue quien es. Divinidad en el cielo y en la tierra. Mientras Cristo estuvo en la tierra, Él le puso un velo a sus atributos ilimitados. Cuando le pones un velo a alguien, no le cambias la esencia de lo que es esa persona. Cuando Cristo vino, sus atributos ilimitados estaban detrás de ese velo y en su forma humana sufrió las mismas debilidades de todo ser humano. Él pasó hambre, tuvo cansancio, sufrió, se enojó y aún murió.
Pero ninguna de estas experiencias tuvo efecto en su santidad, una santidad que es inmutable, que no cambiará jamás. Dios podía experimentar en forma humana las cosas comunes en la raza humana, pero para Dios es imposible pecar aún unido en un cuerpo de la raza humana. Mientras que la persona de Cristo podía ser tentada, no existía posibilidad de que el pecado fuera parte de su vida, ya que Él fue asignado desde la eternidad, desde antes de la creación del mundo. Él se ofreció a ser esa oveja del sacrificio. Desde antes de la creación del mundo, Dios con su omnisciencia sabía todo lo que sucedería. Desde su trono, fuera de nuestro espacio y tiempo, Él lo ve todo en un instante. Piensa en esto. Cuando pecamos, desobedecemos y hacemos el mal, lo hacemos en contra de nuestro Creador, que es perfecto, justo y santo, de una forma ilimitada, infinita y eterna. Es imposible para un mero ser humano, imperfecto y limitado, ser quien pague por las injusticias de la humanidad que ha cometido, que comete hoy y que va a cometer en el futuro en contra de nuestro Padre Creador, perfecto, santo, infinito, eterno e ilimitado. Por eso su Hijo Jesucristo vino y con su amor infinito, perfecto, eterno e ilimitado, se ofreció a hacer ese sacrificio perfecto para darnos el perdón de nuestros pecados. La única persona con el poder de nunca pecar, Jesucristo, tomó cada uno de nuestros pecados y los llevó a la cruz del Calvario. Cuando concluimos que era imposible para Cristo pecar, pero que aún Él siendo Dios, se hizo voluntario para venir desde la eternidad a nuestro ámbito terrenal y ser nuestro Salvador personal que nos limpia de absolutamente todo pecado. Entonces comenzamos a ponernos de rodillas y alabar con abrazos extendidos a ese único Dios que desde la eternidad siempre nos ha amado y que en nuestra vida eterna Él siempre nos va a amar. Alaba al Señor tu Dios con un corazón lleno de su amor, de su paz, de su gozo y de su esperanza, porque cada una de sus promesas son verdaderas. En Cristo ya no somos esclavos al pecado, sino que somos libres en su perfecto amor y justicia. Solo Jesús es el camino, la verdad y la vida, y en Él podemos poner toda nuestra esperanza. Este es el segmento número 17 sobre nuestro estudio en Cristología. Si nos sintonizas por primera vez, te invito a que visites mi página en Facebook, Apologética con Marta, y la página en línea apologeticaconmarta.org, en donde puedes encontrar todos los programas radiales en archivo, incluyendo los podcasts de esta serie, tanto por fecha de transmisión como por tema. Allí también vas a encontrar libros recomendados en la apologética cristiana y enlaces de otras organizaciones dedicadas a equipar a adultos y a estudiantes en el conocimiento de Dios mediante la apologética cristiana. Nuevamente, el enlace es apologeticaconmarta.org. Y si tienen alguna pregunta o comentario, me pueden llamar al 404-483-4132. Es 404-483-4132. Que Dios los bendiga y hasta el próximo programa. Chao.